La fábrica de la ciencia. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a nuestra operaria favorita de la fábrica. Muy buenos días, Irene. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues lo llevo bien y encantada de estar ahora aquí con vosotros y con tu programa. Pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar de una figura, bajo mi punto de vista, junto al predinástico, es la época que más me gusta del Antiguo Egipto. Y vamos a hablar... Sí, señor. Bueno, es un personaje que ya me he dado cuenta que le gusta a mucha gente, ¿eh? No eres el único, Jorge, ¿eh? Que cuando hablamos del Antiguo Egipto ya rápidamente nos vienen esas imágenes de las pirámides, y si ya vas un poco más allá empiezas a preguntar cuál es tu faraón favorito, si es que hay alguno que te interese, y aparece rápidamente el nombre de Keops, por supuesto, ¿no? Del reino antiguo con esas pirámides, Ramsés porque es el grande y porque también se podría hablar muchísimo de él, y luego ya aparece este Akenatón, este personaje tan atractivo, vamos a decirlo así. No desde el punto de vista físico, porque no era muy atractivo. Pero bueno. Hablaremos de ello, Sí, ¿eh? sí, exacto. En el sentido más de personalidad, ¿eh? Sí, de personalidad, ¿no? Sí, sí. Algunos dicen que era el primer hippie de la historia. Bueno, más que hippie, sí un quiso imponer su criterio. Un gran hippie, revolucionario, sobre todo un innovador, muy valiente. De hecho, es muy curioso porque cuando empiezas a hablar de este personaje, que bueno, quizás lo vamos a ubicar un poco, que sería más o menos en el año 1350 a.C., estamos hablando de una época en la cual Egipto pues, es muy poderosa. Él recibe el trono de Egipto de su padre, que es Amenhotep III, que es un hombre pues, que es un gran faraón de la historia de Egipto. Cuando estudias los grandes faraones de Egipto, pues este señor te aparece, Amenhotep III, Tutmosis III, Ramsés II, todos ellos ubicados en este reino nuevo. Entonces, bueno, que aparece este personaje que será un gran revolucionario, sobre todo, ¿no? Yo creo que... De hecho, él sale de esta ortodoxia, de esta forma de hacer, de dirigir un país, y por eso yo creo también que el personaje en sí cae simpático, podríamos decir, pero rápidamente cuando ya empiezas a leer cosas sobre este personaje, ya sea vía internet, en los libros, artículos, ya te das cuenta que en el fondo sabemos muy poco de él. Lo que pasa que el ser humano pues tendimos a imaginar mucho, nos gusta mucho, y es un personaje que es tan distinto a los otros faraones que ya de por sí te cae bien, pero me he dado cuenta que hay estudiosos que consideran que Akenatón fue un genio avanzado en su época, en esta época del 1350 a.C., que fue un hombre con una sensibilidad religiosa, artística enorme, pero también me he dado cuenta que hay otros estudiosos que dicen que no, que este personaje era un loco tirano y que no sabía qué estaba haciendo con el país. Entonces, muy curioso ver estas dos visiones tan contrastadas, ¿no? Porque alguna cosa entonces aquí nos está diciendo que algo falla. Porque ¿cómo puede ser que sea un genio, un hombre tan inteligente, un Leonardo da Vinci de esa época, y otros me están diciendo que no, que este hombre fue un dictador, un tirano y un hombre sobre todo que estaba pero como una chota, sería la expresión más coloquial. Entonces, dependiendo de lo que queráis, pues nos centramos en un personaje u otro, porque tenemos pruebas suficientes para aportar, para demostrar que fue o este u oeste. Ya, de hecho, en la época evolucionista, cuando apareció la teoría evolucionista, algunos apuntaban que Egipto era la civilización más tonta de todas, porque había evolucionado hacia el monoteísmo que para aquella época, la época del siglo XIX, XVIII, XIX, el monoteísmo era sinónimo de perfección, ¿no? Había evolucionado hacia el monoteísmo y luego volvió otra vez a la mediocridad del politeísmo, según los evolucionistas. Había desevolucionado otra vez esta civilización. Claro, es que es horroroso, ¿no? Pensar que la forma monoteísta es la perfecta, ¿no? De una civilización o de un pensamiento humano. O sea, es igual de perfecto o imperfecto un pensamiento monoteísta que un sistema politeísta. Pero sí que hay que tener en cuenta, yo creo que esto es quizás de lo más importante que debemos señalar, es que precisamente para muchos estudiosos, y la historia más o menos de momento lo demuestra, es que Akenatón impuso la primera forma de monoteísmo documentado en la historia de la humanidad. Y es muy gordo, porque es un poco como una paradoja, ¿no? que se ve precisamente en Egipto, que es tierra de un panteón egipcio enorme. Entonces es curioso que precisamente es allí donde nace, entre comillas, esta palabra de nacer,
esta forma de monoteísta, que no tuvo éxito, porque es una reforma que él quiso hacer, pero que evidentemente no tuvo éxito. Esto yo creo, no es un spoiler, pero yo creo que hay que decirlo, que es un personaje pues, que sobresale de la historia, no solo de Egipto, sino de la humanidad, pues porque quiso imponer o realizar una reforma religiosa centrada en un dios único, que lo llamamos Atón, que sería un dios demiurgo, creador, muy similar a cualquier divinidad monoteísta, un sistema monoteísta. A ver, cada uno tiene su opinión sobre este periodo y sobre este personaje, ¿no? Eh, mm, no hay documentación que lo certifique, pero seguro que no era tan malo como lo pintan algunos. Yo pienso, lo que yo he podido a lo largo de todos estos años estudiar sobre este periodo, que realmente este monoteísmo, esta imposición de monoteísmo se centralizó demasiado en la zona de Aketatón, de lo que el actual Amarna, y que el resto del país seguía practicando su mal llamado politeísmo. Hay una palabra que creo que ha desaparecido del diccionario, el enoteísmo. Esa palabra yo la adoro. Es que la Yo gente la adoro. yo la adoro, enoteísmo. Es que es realmente definir la religión egipcia, hay que definirla como enoteísta, no como politeísta. O sea, vamos a definirlo un poco por si los oyentes, Sí, exacto. no saben. A ver, siempre nos movemos en dos polos, ¿no? Muy opuestos. Siempre decimos, o eres monoteísta, que quiere decir en la creencia de un único Dios, que es creador, demiurgo, etcétera, etcétera, omnipotente, omnipresente. Esto lo conocemos muy bien porque la nuestra es una sociedad judeocristiana y yo creo que es un discurso que lo tenemos muy aprendido. Seáis creyentes o no, esto al margen, pero yo creo que es nuestra tradición y por lo tanto podemos entender muy bien este mensaje. Y luego siempre decimos que hay los sistemas politeístas, que lo podríamos, definir como la creencia en un número ilimitado de dioses. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede ser un panteón enorme y que además va creciendo este panteón, Entonces, claro, siempre nos movemos entre aquí, o mono o poli. Pues resulta que debemos añadir otro concepto, que es el que comentábamos ahora con Jorge, que sería el de enoteísmo. ¿Esto que más o menos cómo lo podríamos definir? Pues dentro de un sistema politeísta, cuando el pueblo egipcio quería rezar a sus divinidades, en Egipto se han documentado más de 1500 divinidades. Entonces, es imposible rezar a todas estas divinidades a la vez, e incluso imposible conocerlas todas, porque hay unas divinidades muy importantes, muy conocidas, que serían las estatales, nacionales, Isis, Osiris, Re, todos estos nombres que nos suenan, pues son divinidades estatales. Pero luego hay esos pequeños pueblos, localidades que tienen su propia divinidad y que la gente no sabe quién es. Por ejemplo, hay una diosa que a mí me cae muy bien, que se llama Anukis, y no la conoce nadie. Porque claro, es de Elefantina, pues de un lugar muy pequeñito. Y a ver, esto pasa un poco, yo a veces lo comparo con los santos, ¿sabéis? Que también en nuestros pueblos pues tenemos nuestros santos, santas, pues que son patrones, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, el egipcio y la egipcia, de todo este grupo de divinidades que es imposible conocerlas todas y es imposible también rezar todas ellas a la vez, extrae a un solo dios. Por ejemplo, sacamos a Isis. Y en ese momento el egipcio o la egipcia que está rezando a Isis la hace singular, está diciendo, Isis, ayúdame a tener hijos, ayúdame a tal, a cual. En el momento que está haciendo esto, lo que está haciendo es, en cierto modo, la está haciendo única, la está haciendo monoteísta. ¿Qué distinción tendríamos entre este enoteísmo, monoteísmo, el politeísmo? Claro, el enoteísmo recoge una sola divinidad, dice, de todo este grupo, pues a mí, mi favorita, pues es, por ejemplo, Isis. Lo que hago es sacar esta divinidad. Claro, a diferencia del monoteísmo, es que el monoteísmo niega la existencia de todos estos dioses. En cambio, el enoteísmo no niega la existencia de estos dioses. Claro, de hecho, una forma monoteísta, y sin querer tocar la fibra de nadie, pero es muy intolerante, en el sentido que un sistema politeísta dice, hay un único Dios, es el mío, y todo lo demás, todo esto es mentira. Y voy a imponer mi Dios. Claro, el enoteísmo no impone nada ni prohíbe nada, porque dice, no, mi favorito es este, y el tuyo, Jorge, ¿cuál es tu favorito? No sé, pues fulanito, Osiris, no lo sé, Amón, Re, hay algunas divinidades muy... Horus. Bueno, pues perfecto, pues me encanta, mira, yo igual algún día también le rezo a Horus. A mí me gusta Selkis. Selkis es fabulosa.
Un escorpión. El escorpión, la que le da el aliento al bebé cuando nace, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Es una gran protectora. Claro, el personaje de Akenatón es muy curioso porque él desde el inicio, desde que él sube al trono, él dice que de todas las divinidades él tiene una favorita, que se llama Atón. Que Atón no es el sol, no es el astro es Re o Ra, depende de cómo queráis pronunciarlo. Atón lo podríamos definir como esa luz que sale del sol. O sea, el sol para Akenatón es solo un contenedor que tiene esta luz que irradia, que infunde esta vida entre todos los seres vivos, Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, parece ser que cuando él sube al trono en Tebas, inicialmente él es enoteísta, es decir, de todo este panteón egipcio que ahora comentábamos, él extrae su divinidad, que es Atón, es decir, Atón, él no se la inventa, ya existía Atón. Atón ya existía, y dice que es su divinidad favorita, pero lo que hará es exactamente lo mismo que estaban haciendo todos los faraones anteriores a él, es decir, construir, por ejemplo, en este caso en el templo de Karnak, porque estamos en el Reino Nuevo, la capital es Tebas y el templo de Karnak, que es el que está consagrado a Amón, Mut y Honsu, y él allí construye incluso una capilla a Atón, eso también hay que decirlo, pero incluso también a Rear-Acte, o sea que sería otra divinidad solar. El cambio se producirá en el año 5 de su reinado. O sea, durante los 5 primeros años, este señor, que por cierto está casado con una mujer muy guapa, que se llama Nefertiti, para todos y todas muy conocidos, quizá por ese gusto maravilloso que está ya lo dice su nombre, ya lo dice. La bella ha llegado, la bella ha llegado. Es que es muy bonito. Y claro, siempre digo, muy guapa desde la visión actual del siglo XXI, en Occidente, porque nunca sabremos, ¿no? Ese cuello, bueno, es que parece una modelo esa chica, que está con esos pómulos, pero claro, no sabemos si en la antigüedad esto gustaba. Por ejemplo, en época de Rubens, fíjate, ¿no? El canon de belleza pues va cambiando, porque es una cosa muy subjetiva y cultural. Pero bueno, sea como fuere, Akenatón y Nefertiti, los 5 primeros años de su reinado que están gobernando desde Tebas, pues parece que sean claramente enoteístas. Durante esta época ellos tienen 3 hijas, que las tenemos muy bien documentadas, pero en el año 5 se van a producir 3 cambios importantísimos para entender el reinado de Akenatón y Nefertiti. Yo siempre pongo la pareja, porque creo que como es importantísimo el papel de la reina en Egipto, pues vale la pena siempre poner al lado pues, la mujer que está reinando en ese momento junto a Faraón de Egipto. En el año 5 se producirá, número 1, este señor no se llamaba Akenatón. En un inicio, acordaros que se llama Amenhotep IV. Claro, Amenhotep literalmente quiere decir Amón está satisfecho. Pues de repente este señor dice, yo no quiero llamarme más Amenhotep IV, me cambio el nombre por el de Akenatón, que si lo pronunciamos bien en español debemos decir Agenatón. Agenatón. Exacto, es esta aspiración que maravillosa, estas jotas de Jorge, qué bonito, ¿no? Una aspiración tan bonita, pues es Agenatón. Que quiere decir... muy difícil de pronunciar por muchas lenguas, Díselo esto a un francés que diga la palabra jarrón, ni la J ni la R. Es verdad. Es imposible. Es verdad, sí. Jarrón. No puede, se ahogan. Se ahogan. Entonces, este señor que lleva un nombre, por eso ponen KH, porque KH, la J y la K, las dos son guturales, entonces suenan en el mismo lugar. Pero ya que nosotros tenemos la J en nuestro idioma, es una pena no pronunciarla. Entonces, este señor se llamaba Agenatón, vamos a quedarnos con el nombre de Agenatón. Agenatón. Claro, que significa el Aj de Atón. La palabra Aj la podemos traducir por la luz. O sea, él está manifestando que forma parte de esta nueva divinidad o de esta divinidad. Es la luz de Atón. Fijaros qué nombre más bonito. Entonces, por una parte se cambia el nombre. Esto no es normal. O sea, es como si ahora, por ejemplo, el Papa de Roma saliese otra vez allí delante de todos los fieles y dijera, ya no me quiero llamar más Francisco. ¿Cómo que no quiero? No, me voy a cambiar el nombre. En el momento que tú indicas que te cambias el nombre, es que van a cambiar muchas cosas. Ya te está indicando que, fijaros, que la divinidad de Amón vamos a dejarla aparte. ¿Por qué? Porque aquí sube de categoría Atón. Segunda característica, hecho importantísimo durante el año 5 del reinado de Akenatón y Nefertiti. Traslado de capital. Ya no quieren vivir más en Tebas. Esto es importantísimo. Y decidirán buscar un lugar para fundar allí una capital nueva. Esto quiere decir que tienen que buscar un lugar virgen, que no haya el culto a otras divinidades, que no esté contaminado, si me permitís esta palabra. Va a montar ahí una ciudad nueva, se va a llevar a la corte, ¿de acuerdo? Esta ciudad es la que tú comentabas, Jorge, que se llama Agetatón, que quiere decir el horizonte de Atón. ¡Qué nombre más bonito,
Actualmente la conocemos como Tell el-Amarna, es el nombre árabe actual, y así lo hará. Y tercer punto importantísimo, ahora sí que implantará la forma de monoteísmo. Decíamos, hasta ahora era enoteísmo, es decir, de todos los dioses saco a uno porque es mi favorito, pero estos, en cierta forma, yo lo respeto porque permitió el culto a las otras divinidades. Pero a partir del año 5, ¿qué es lo que hará este señor? Va a prohibir el culto a los otros. Entonces, esto es una forma de monoteísmo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque incluso el templo de Karnak será cerrado. No nos aparece el título de sumo sacerdote en Karnak, que es un sacerdote que rinde culto a Amón, y esto quiere decir que lo va a cerrar este templo y quién sabe si allí entabló una auténtica guerra civil en el pueblo egipcio, porque prohibir este culto y sacar el poder, atención, ahí va, a los sacerdotes de Amón, que eran muy poderosos, esto no gustó para nada a buena parte de la población. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso, Jorge, que creo que mucha gente, la gran mayoría de la población egipcia, no se enteró de este cambio, porque no sé, el payés que está trabajando en el Delta o que está donde sea. Esa noticia le llegaba muy lejos. Claro, es que hoy en día es que es lo que nos ocurre, ¿no? Que pensamos que va todo tan rápido, que va rapidísimo, pero es verdad, hay que tener en cuenta eso, que en ese momento, bueno, pues que el 90% de la población pues están trabajando la tierra, son campesinos y que tienen, bueno, pues ya tienen su trabajo en intentar comer y vivir, que era una vida muy dura, muy dura. Siempre nos aparecen unas imágenes muy estereotipadas, ¿no?, de la vida en el Antiguo Egipto, porque nos basamos la vida cotidiana en las imágenes que aparecen en las pinturas de las tumbas, que tampoco es una realidad, ¿no?, porque es un Egipto ideal, pero el Egipto real probablemente era otro. Entonces, lo que está ocurriendo en la corte o en este poder tan centralizado en este sacerdocio, pues probablemente la gente del pueblo no se enteró y por eso siguieron adorando a sus divinidades que de toda la vida, a su panteón. La verdad es que cuando hablamos del periodo armaniense, bueno, hay poca documentación respecto a otros periodos del Antiguo Egipto, sí, pero es que hay suficiente como para hablar en 200 programas. Pues sí. Tranquilamente. Hay muchísimos acontecimientos, sí, que aparecieron en este periodo. Muchos. Y quizás el más importante fue el traslado de la capital con todo lo que supuso, ¿no? Y luego el cierre del templo de Amón. Este es importante, este es muy importante, sobre todo porque eliminó el contrapoder, que lo llamo yo. Es decir, los sacerdotes de Amón eran poderosísimos y les quitó este poder, se los quitó, se los arrebató. Entonces probablemente este señor y esta señora dijeron, bueno, nos vamos a Amarna, a ver quién me sigue. Los siguieron entre 20.000 y 30.000 habitantes, tuvo la ciudad de Amarna. Y la otra cosa es que esta ciudad, que seguramente fue maravillosa, hay un libro fabuloso, Jorge, puedo, ¿no?, nombrarlo. Sí. Mira, se llama Teresa Armijo, la autora, es un libro, es un poco el libro gordo de Petete, es es muy gordo, y es el sueño de Akenatón y Nefertiti de realizar una ciudad de Amarna. Esta mujer, Teresa Armijo, se ha basado en todas las excavaciones que se están haciendo en Amarna y te muestra una ciudad que fue maravillosa en ese día, porque tenía esos barrios residenciales, había jardines, había agua, porque Akenatón construyó unos pozos para que la gente tuviese agua, para que no tuviesen que irse directamente al río. Esto se conoce muy poco y es gracias a las excavaciones arqueológicas. Y bueno, sabíamos que probablemente era una especie de paraíso. Y lo curioso es que esta ciudad se construyó con tan solo 2 años. Entonces, la gran pregunta es, ¿construir una ciudad cuesta un dineral? O sea, ¿de dónde sacó el dinero este señor? Pues lo sacó de los templos. O sea, todos esos templos que él considera que son paganos, esto quiere decir que no son templos consagrados a la divinidad de Atón, allí habían depositados pues todos esos tesoros que se habían recogido de distintas campañas militares, pues todos los tributos que había que pagar. Entonces, este señor cogió todo esto para poder pagar la construcción de una ciudad que seguro que fue maravillosa en su día, pero claro, yo intento ponerme también en el papel de estos sacerdotes que te quitan el poder, que te quitan el oro, que te cierran tu templo. A saber si quemó, nunca lo sabremos, ¿eh? Y luego, por otra parte, hay esos fieles que sí que le siguieron y que les dio todo lo que querían, comenzando por los artistas, porque
La época amarniense, como comentas, no es solo una revolución religiosa, sino a todos niveles. Es una revolución artística, es una revolución cultural. Por cierto, en Amarna con Nefertiti tuvieron 3 hijas más, hay que decirlo, ¿eh? Al final tuvieron 6 hijas, 3 tebanas, yo siempre digo, y las 3 otras que son de Amarna, ¿eh? Que es muy curioso. La revolución cultural, sobre todo artística, fue espectacular. Es un cambio, es una ruptura absoluta que ya te está indicando que van a cambiar muchas cosas. Porque... Que yo recuerde al rey, es posible que antes sí que, no, ahora no lo recuerdo, ¿no? Pero al rey se le representa de una forma diferente en el Reino Medio. Sí. El rostro, sobre todo, lo que sería la Sesostris. Exacto. Sí, 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 sí. En la época armaniense aparece por primera vez un rey que no es el arquetipo de la figura de un dios en la tierra, sino más bien como un rey enfermo. Podemos decir, ¿verdad que sí? Claro. Hay muchas teorías sobre esto. Vamos a lanzarlas y que luego, como tampoco tenemos la verdad absoluta, porque no tenemos su momia, que en el momento que, cuando tengamos su momia, si es que algún día aparece, pues muchas de estas preguntas van a tener respuestas. Pero yo precisamente creo que del reinado de Akenatón y Nefertiti hay más preguntas que respuestas, muchísimas más, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Barajar unas cuantas teorías y como no, siempre no sabemos cuántas verdades hay, ¿no? Pero es verdad que la imagen de Faraón va a cambiar, porque la historia de Egipto es una historia muy larga, ¿eh? Siempre lo hemos comentado, es una historia de 3.000 años como mínimo, si no contamos el predinástico, o sea, la historia dinástica, que esto quiere decir la historia de los faraones, son 3.000 años de historia. Va del año 3100 al año 30, más o menos, antes de Cristo. Fijaros, entonces 3.000 años, dices, ¿el arte no cambió? Dices, poco. De hecho, hay una excepción, y siempre decimos la época de Amarna, pero fijaros, es un reinado muy corto. De hecho, Akenatón y Nefertiti tuvieron un reinado de 17 años. Esto es muy poco, ¿no? Que también sería otra pregunta, ¿no? Lanzada de ¿qué hubiese ocurrido si este reinado se hubiese alargado 10 años más, o 20 o 30? No lo sé, ¿no? La cuestión es que el arte... El faraón siempre se le representaba, era un arquetipo, siempre se le representaba igual, es que es lo que comentabas, Jorge. De hecho, si no eres muy experto en el arte egipcio o en leer jeroglíficos, a ti te enseñan una estatua de un faraón del reino antiguo, pone el año 2600 a.C., y te ponen otra estatua de un faraón del reino nuevo, que hayan transcurrido más de 1000 años, iguales. Es que dices, ¿y tú cómo lo sabes que es de Ramsés o este es Kefren? Dices, bueno, porque lo leo. Porque es verdad que ellos no representan un retrato. Es decir, es la típica imagen. Además, faraón de Egipto a mí me encanta, porque este arquetipo es de un tío joven, ¿no? Es un chico joven. Sí, siempre son jóvenes. Son cachas, no tienen nada, no tienen ni una arruga, es que no tienen ni una cana, es que no tienen grasa. Es aquello que dices, ¿de dónde ha salido este héroe, no? Porque es realmente la imagen estereotipada de lo perfecto, porque es un dios, es que lo acabas de decir. Exacto. Si es perfecto. Entonces, esta necesidad que tenemos nosotros de representar un retrato para identificar a ese soberano, en Egipto no. Es, oye, la figura de faraón da igual si tú eres un niño, eres gordo, eres flaco, eres un viejo, o hasta si eres una mujer. Hasta si eres mujer. Exacto, es verdad también. Claro, Hatshepsut hay un momento que se representó, la gente dice como un hombre, digo, no, ella se representó como un faraón, que es distinto. Un faraón. Claro, un faraón como joven, cachas, todos estos elementos que acabamos de decir. Y de repente es verdad que para el Reino Medio, que es el año 2000 a.C., habrá un cambio en el retrato, es decir, veremos unas facciones, pues unos hombres están así, ¿no? Como si estuviesen preocupados por el pueblo, con unas orejas muy grandes que están escuchando. Pero el cuerpo, Jorge, ¿tú lo has visto? Atlético, total. Siguen siendo los cachas, siguen siendo estos atléticos. Es como con el Photoshop, ¿no? Que han metido una cabeza de un viejo. Claro. Sí. Pero el cambio se produce con Akenatón. Entonces, teniendo en cuenta que el arte en el antiguo Egipto siempre hay un mensaje detrás, siempre, o sea, el arte en antiguo Egipto no es para contemplar, es para leerlo. Claro, esto es importantísimo. En el momento que el señor Akenatón se representa de esta forma tan distinta, con esa, sobre todo la cara, ¿no? Vemos esos labios, esos ojos, vemos un rostro, pues, bueno, muy largo, parece un caballo. Una vez una chica me dijo que tiene un aspecto, y digo, bueno, incluso de caricatura a veces. Y luego sigues bajando y te das cuenta que tiene unas extremidades muy delgaditas, pero de repente tiene pecho,
Mm, Y tiene pues una barriguita, que nunca habíamos visto estas barrigas, estas arrugas en la nariz. Entonces, claro, teorías que se barajan al respecto. Bueno, habría uno que sería un análisis clínico, que dicen, ¿qué quiere decir? Tú miras a Faraón y que el señor igual se quiso hacer representar a su viva imagen y que aquí detrás han querido ver incluso algún tipo de patología, ujú. un problema endocrino o lo que sea, han barajado la hipótesis de la síndrome de Marfan, de Froehlich. Al margen de esto, hay otro análisis, que sería el análisis, yo diría, simbólico. Teníamos el Mm, clínico, que es el fiel, y el simbólico, que yo me decanto, tengo que reconocerlo, más por el simbólico. Y el simbólico, simbólico. claro, este señor quiere transmitirte un mensaje. De entrada, te está diciendo que las cosas aquí van a cambiar. Y yo no veo ahí la imagen de Akenatón, yo veo la imagen de Atón a través del faraón. ¿Por qué tiene esos pechos o esas caderas? Es que es un ser andrógeno, no hay distinción de género. O sea, yo diría que es la primera vez de toda la historia de Egipto que no habrá distinción de género. Y por eso él se representa, pues, una mezcla hombre-mujer, porque no le va a dar importancia. Incluso os voy a decir otra cosa. Probablemente bajo el reinado de Akenatón fue la primera y única vez que la mujer la ponen a la misma categoría que un hombre. Sí. A mí esto me encanta. Y Cuando la, una y la mujer figura de la familia sagrada, esto es no la fabuloso. Sagrada Familia, la familia sagrada, esa, esa figura en la que aparecen las hijas junto a el padre incluso abrazando a una hija, o la madre Precioso. amamantando y el padre tocándola. O sea, Una esa naturalidad, figura. una naturalidad cotidiana maravillosa. Yo siempre lo comento, que estas imágenes que las encuentro deliciosas, a mí el arte de Amarna, tengo que reconocerte que es mi debilidad. Es que además Precioso. aparece el movimiento, hasta ahora, claro, todas las Ujú. imágenes, incluso de ese faraón que decíamos, Rígidas, sí. wow, y muy frontales, muy rígidas, incluso aparece la mujer y le está tocando, ¿no? El marido, pero nada, es todo muy, muy, muy frío y muy hierático sobre todo, ¿no? Y incluso las estatuas son como pesadas, ¿no? Porque está todo, bueno, todo ahí tan bien pegado que no. En cambio parece... Hombre, sin ir más lejos, el conjunto escultórico de Amenhotep III con la reina Tigi enorme, y los príncipes, las princesas, por los debajo de pies, las rodillas, así chiquititos. exacto, Sí, y te parece chiquititos. igual, como palos, ¿no? Ahí. Sí, Pero sí, es están ahí como palos. yo me atrevo a decir que las imágenes de las monarquías, y ya no me refiero a la egipcia, de las monarquías en general, esa Mm. familia perfecta, todos aparecen en su lugar, ¿no? Incluso si saludan, hacen así, Sí, ¿no? sí, 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 Es sí. un poco... Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que de repente te aparecen unas imágenes que tú tienes la sensación que estás como espiando en su casa. Ves que un señor que está sentado delante de su mujer, rodeado de sus hijas, y que están Ujú. con la forma más cotidiana que puedes encontrar. Te parece que estés espiando a través de, como de una cortina, estuvieses haciendo así, y dices, anda, mira, papá está besando a la niña, la mamá intenta hablar con su marido, llámala Nefertiti y Akenatón, y tiene aquí una niña que está jugando con su pelo, con Sí, el sí, sí. pendiente. Esos ¿Por qué? pequeños Porque es detalles son padre. los. ¿No te lo hacen esto los niños? Los niños son Claro, niños. Claro, por sí, primera sí. vez, o incluso vemos unas actitudes muy curiosas, vemos a una niña comiendo directamente cuando la imagen de Faraón y de la familia real jamás puede aparecer comiendo, porque es como de Claro. descarado. Pero es que yo me atrevo a decir que incluso hoy en día es muy difícil encontrar una familia real europea haciendo... Bueno, ahora empiezan a romper este canon, porque es que parecen robots. Parecen... Ujú. La reina de Inglaterra, ¿qué sabemos de esta mujer? Nada. Nada, nada. Pero está impecable. Además, la mujer está con 90 y muchos, y es que la tía está perfecta. ¿Qué hace? ¿No? Tiene que dar un Yo para mensaje. mí que tiene un palo detrás de la espalda. Probablemente, porque es que digo, ¿pero cómo puede ser este robot? Pero si hace lo mismo hace 10 años, hace 20 años, Sí. está totalmente programada. Y en cambio, Akenatón, claro, esta ruptura es enorme y entonces te está indicando algo. Por eso yo creo que, volviendo a su imagen, es una imagen muy simbólica, es la imagen de hay un mensaje detrás, este mensaje religioso, van a cambiar las cosas y este nuevo Dios, este Atón, está por todas partes. De hecho, es muy curioso porque Atón no se puede representar, es una divinidad un poco abstracta, ¿no? En el sentido que Ujú. sí que a nosotros nos han llegado unas imágenes de un contenedor, llámalo el sol, decíamos el astro, donde salen unos rayos de sol terminaditos con unas manitas que sujetan el símbolo de la vida o del poder y que se lo está ofreciendo directamente a Akenatón y Nefertiti, pero en verdad es una divinidad abstracta, o sea, es una divinidad que está en todas partes. Es una divinidad que Ujú. está dentro de vosotros, de cada uno de nosotros, que está debajo de una piedra. Entonces, claro, este es un concepto
que para los que venimos de sociedades monoteístas lo entendemos perfectamente, pero Ujú. en una cultura como la egipcia, que tiene la necesidad de representar a sus dioses y a sus diosas, acordaros esas imágenes de Hathor con una vaca, o una mujer con unas orejas de vaca, o de Anubis, ese chacal negro precioso, o de Ujú. el dios, como a veces aparecen representados de forma híbrida. La cabeza de chacal y el cuerpo, como no, tiene que ser de un hombre joven, lo que Exacto. comentábamos. Claro, perfecto. Y en cambio, de repente llega este señor y dice, es que Atón en verdad no tiene forma. De hecho, un sistema monoteísta puro nunca jamás se representa a la divinidad. Tenéis que pensar en el Islam, judaísmo, no se puede Sí, representar. no se puede representar. No, no, no. Cristianismo es que podríamos hablar del cristianismo porque Ujú. hay estudiosos que consideran que no es una forma de monoteísmo puro y duro. Puro en el sentido de es que el Islam y el judaísmo jamás representarían a la divinidad. Es Están que, prohibidos. permíteme un ejemplo, no una especie de historia, de cuento, ¿no? Vamos a imaginarnos que dentro de 50.000 años, o 100.000 años, la civilización como nosotros la conocemos prácticamente ha desaparecido y hay muy pocos testimonios escritos sobre nuestra civilización, en la que sí que es verdad que aparece una religión, la cristiana, sobre todo la católica, ¿no? La Pero todo esto, católica, es que quería precisar, la católica. la católica, todo esto desapareció y unos arqueólogos del futuro, dentro de 50, 100.000 años, descubren un edificio y empiezan a desenterrar y aparecen imágenes en la que aparece un cordero, aparece un león, aparece una paloma, y luego los santos, Muchos, un muchos dios, santos. algo que es principal, una imagen que es principal, que puede y se encuentra otra iglesia o algo, un edificio religioso en otro lugar, en el que ese algo es diferente, ¿vale? ¿Qué van a Y, pensar? ¿Y qué van a pensar? Porque esa religión es zoólatra, adoran animales, A, estamos hablando del león, cordero, paloma, y son politeístas, a un porque, a un número ilimitado de imágenes, como definíamos exacto, antes del sistema politeísta. vamos a comparar De acuerdo. este edificio que hemos descubierto en esta zona con el edificio que se ha descubierto en otra zona. Aquí adoran a una señora que va con un velo y tal, y en la otra adoran a un señor con barba que lleva un bastón y un niño al lado, ¿sabes? Es muy O sea, complicado. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, que dentro de 5.000 años, si ahora hay una pandemia mundial o algo que aniquila a toda la humanidad y nos deja cero, y dentro de 5.000, 6.000, los años que sean, vienen de fuera, estoy totalmente de acuerdo. ¿Eh? Y lo que pasa es estos que hoy en día hay muchos seres, registros, ¿no? Hay muchos registros y es complicado, pero vamos a es, imaginarnos ese cuento, claro, ¿no? entonces si entran en una actual iglesia nuestra, se van a pensar que el cristianismo, el Exacto, catolicismo es una religión politeísta. Es muy complejo explicarlo. Ahora bien, si entran en una sinagoga o en una mezquita, exacto, no no hay existen. representaciones y lo único que hay son la escritura que solo habla de un único Dios y del profeta. Uh-huh. Figuras geométricas. A lo mejor pensaría, estos señores creían en un dios, pero también en las matemáticas, porque sobre todo en las mezquitas hay muchísima geometría por todos los sitios, se Una representa maravilla, muchísima geometría. claro. Pues es eso. Entonces es complicado este tema, es muy complicado porque si a mí incluso me cuesta definir a veces el catolicismo, bueno, yo lo veo muy claro, pero porque he nacido ya en esta sociedad. Claro. Pero que tengo amigos egipcios y, bueno, ellos lo encuentran horroroso, ¿no? Que yo pueda hablar de las imágenes de nuestras iglesias, que hay que decir que a mí me encantan. O sea, A mí me encanta, o sea, pero ojo, claro, y no me la toques, ¿no? yo me Pero emociono en una catedral gótica y también me emociono en una mezquita otomana, o sea que sí, sí, porque más a en mí la me da igual donde estés, incluso, te puedes emocionar en cualquier sitio. me emociona, me emociona. Pero, por Respeto. ejemplo, este amigo mío egipcio un día me preguntó, y es que me costó mucho intentar darle la respuesta, me preguntó qué diferencia había entre la Virgen Montserrat y la Almudena. Es Claro, verdad. cuéntale que es la misma, ¿no? Es muy difícil. Si tú no eres ya de esta sociedad, les cuesta, porque es que es difícil de expresar, porque para ellos es A o B. Claro. No hay estas subcategorías. Entonces, Akenatón es un personaje que creo que su mensaje, que hay que decir que es un mensaje muy bonito, porque te está diciendo que Atón no te va a juzgar. Es decir, cuando tú ves un sistema politeísta, tú te das cuenta que todas las divinidades tienen incluso carácter, incluso algunos ridículos, porque se emborrachan, en serio, hay unos Sí, 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 sí. envidiosos,
Pero esto no solo en la egipcia, por ejemplo, yo a veces pienso en la mitología griega, ¿no? Con Zeus. Hay cada uno que es una pieza que dices, menudo, en cambio los sistemas monoteístas, no, ¿no? La divinidad se presenta, pues, a ver, de entrada no tendría que tener carácter. Y entonces este Atón es un poco así. Sabemos que Akenatón dice en las fuentes que escribió él mismo, de su puño y letra, un himno precioso. El himno de Atón, que ha sido incluso comparado con el Salmo 104 del Antiguo Testamento, ¿eh? Y es una maravilla, es poesía pura cuando lees aquello, dices, esta sensibilidad de dónde ha salido, ¿no? Que habla de esta luz, de la vida, que es precioso, ¿no? Claro, pero este mensaje yo creo que no podían entenderlo el pueblo egipcio, más que nada, no porque sean tontos como comentábamos antes, ¿no? De esas teorías evolucionistas, no, para nada, el pueblo egipcio no puede ser tonto, esta cultura no pudo ser tonta si No, bueno, sí, duró 3.000 tantos años, años. yo creo que tenemos mucho que aprender, claro, es Por que, eso. mira, así también pues ligamos un poco con lo que comentábamos al inicio de la charla, porque creo sinceramente que su discurso, que nosotros lo entendemos muy bien y por eso es tan atractivo, era muy difícil para el pueblo egipcio entenderlo. Y otra pregunta que yo suelto porque no encuentro la respuesta es, ¿realmente puede una persona, aunque sea rey de donde sea, imponer un nuevo pensamiento, una nueva religión? Esto lo veo muy difícil. O sea, Es que yo lo veo complicado, desde el punto de vista político lo veo complicadísimo. en Porque todos una los cosa es que puntos el de vista. discurso mítico no contemple otra posibilidad, porque el faraón es un dios y el dios no se le toca. Yo, el tema del discurso mítico y el discurso lógico, no lo acabo de ser un gran ferviente seguidor de esta posibilidad, porque yo creo que un ladrón de tumbas estaba robando una tumba de un dios y le daba igual, él lo que quería era comer. Entonces, es el discurso místico, no lo seguía, seguro. Entonces, desde el punto de vista político, ¿qué tuvo que pasar en ese periodo? Porque es lo que te quería comentar antes. O sea, no hay ningún testimonio del papel del ejército en esta época. El ejército estuvo a favor de los sacerdotes de Amón o a favor del rey. Pues bueno, tenemos a Horemheb, que estaba delante de este ejército durante el reinado de Akenatón, y él es la mano derecha de Akenatón, junto a Ai, que vendría a ser el visir, ¿no? El primer ministro de la El parte visir, sí. Y estos dos personajes son muy interesantes de analizar porque creo que mientras están bajo el reinado de Akenatón, le hacen creer a Akenatón que ellos son monoteístas, y esto porque lo sabemos, porque se construyeron una tumba en la ciudad de Amarna en la cual solo aparece la imagen de Atón, pero los hechos históricos nos demuestran que cuando Akenatón muera, desaparezca, estos dos señores vuelven a la ortodoxia. Sí. Y volverán a construirse sus tumbas, que ambos se van a convertir en faraones, la van a construir en el Valle de los Reyes, y las paredes están repletas de las divinidades egipcias, menos una, Atón. O sea, aquí pasó algo. Entonces, el ejército, claro, ¿para qué lo utilizó él, este ejército? A ver, desde un punto de vista político, yo lo que veo es que este señor acuñó tanto poder, todo, el político, económico, judicial, religioso, absolutamente todo, que se cargó todos los cargos que había. Es decir, yo creo que la sociedad egipcia siempre ha sido piramidal. Arriba de todo tenemos faraón, debajo de todo tenemos a estos campesinos, pero en medio hay una clase social, dile escribas, sacerdotes, ejército, que está ahí en medio, ¿no? Que no están tan abajo, pero tampoco tan arriba. Con la llegada de Akenatón, toda esta clase social se la carga. Entonces, o estás con él arriba y le dices, le haces creer, o eres atonista, lo vamos a llamar así, o estás abajo. Entonces, probablemente que, claro, desde un punto de vista político, se cargó el poder de mucha gente que tenía esta clase social media con poder, la eliminó. Claro, nunca sabremos bien qué ocurrió, pero sabemos que ganarán otra vez nosotros. Es decir, claro, entonces para mí esto es una prueba clarísima que el intento de reforma religiosa, artística, cultural que intentó hacer Akenatón fue un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque los hechos nos lo dicen. Entonces, al margen de que sea un rey que nos guste o no, atractivo, hay que decir que desde un punto de vista político fue un mal rey. Y yo solo juzgo ahora como rey. ¿Por qué? Porque los hechos, objetivos que tenemos, es que él heredó un Egipto muy rico, que lo he comentado antes, de su padre Amenhotep III, y cuando él y Nefertiti salgan de las fuentes, es decir, murieron, dejó Egipto sumido en el caos absoluto. Había perdido las posesiones asiáticas. ¿Esto cómo se traducía? No entraba ningún tributo. Tenía dentro del país un follón. Había que volver a restaurar templos. ¿Cómo lo sabemos? Por el reinado de Tutankamón. Hay la estela de la restauración que nos dice
que a Akenatón, claro, nunca sabremos si es cierto o no, ¿de acuerdo? Porque esto evidentemente podría ser una Sí, propaganda pudo haber algo de manipulación, claro. Claro, claro, por supuesto. Además, cuento con ello. Además, yo soy una incrédula, lo he dicho toda la vida, ¿eh? Yo ahora lo estoy diciendo aquí, pero os lo digo en serio que además creo que no es bueno creer todo lo que os digan o todo lo que Que leáis. va, que va. No es, oye, hoy digo esto y Jorge, si quieres justo dentro de un año nos volvemos a encontrar y me dirás, Irene, ¿por qué vas a cambiar tus ideas? Diré, es que yo no tengo ni idea. O sea, yo voy Claro. especulando, voy mirando, pero bueno, con 4 cosas que tenemos, pues Una cosa es que tú tengas una forma de pensar o lo que sea, claro. y otra cosa es que diga, no, no, esto es lo que hay. No, eso No, tampoco. jamás. Además es buenísimo porque las excavaciones arqueológicas van sacando nuevas cosas y a mí me encanta decir, me equivoqué, no tenía ni idea, pero acaba de aparecer un nuevo elemento que te rompe todo el discurso que ya tenías preparado. Entonces, esta es la prueba de que no tenemos ni idea. Es que nos separan 3.300 años con esta gente. Ujú. Entonces, hay un salto cronológico tan grande que es muy imposible. Lo que pasa que es verdad que tenemos algunas cosillas y podemos indagar. ¿Qué cosilla tenemos? Que este señor será borrado deliberadamente de todas las listas reales y que sus construcciones lo que harán es destruirlas. ¿Qué te está indicando? Ujú. Que el país no le gustó nada, el reinado de No este me señor. gustó. Claro, a nosotros nos encanta, incluso alguna vez he leído, ¿no?, que la historia de Egipto es así, lineal, y de repente llega, ¡pum!, el punto álgido con el reinado de este señor, avanzado en su tiempo, tan inteligente, tan intelectual, bla, 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 y que vuelve a Ujú. bajar. Para el pueblo egipcio es al revés. Ellos están aquí arriba y llega el reinado de este señor y hace ¡boom! Una crisis en todos los niveles, político, económico, moral. Claro, yo no puedo dejar de preguntarme si este señor era consciente que el pueblo no lo seguía y que esta reforma que impuso no iba a tener éxito. Yo quiero pensar que el atonismo igual no se movió de las 4 paredes de su palacio, porque es que no Yo entiendo, pienso lo mismo, ¿eh? ¿verdad? Yo Claro, pienso hay lo una mismo. religión paralela, que es la del Ujú. pueblo, que es la de la gran mayoría. Entonces, ¿qué narices pasó allí? No lo sé, pero es que no se volverá otra vez a eso, ¿eh? Ujú. Bueno, es muy curioso, es un tema... Es que y yo creo que nadie lo puso en duda. O sea, que una vez que desapareció la época armaniense, es lo que tú dices. Salvo los primeros años de Tutankamón, Nada, luego desaparece todo completamente. Sí, sí, desaparece. primero o segundo año. Se lo cargan, lo eliminan, lo borran. De hecho, hasta finales del siglo XIX, de nuestra era, estoy hablando del 1887, Ujú. no se sabía en los círculos egiptológicos quién narices era Akenatón, Claro, porque no aparecía en ninguna parte, porque no había aparece en sido ningún sitio. borrado deliberadamente. Entonces, claro, esto ya te indica, fue gracias a las excavaciones arqueológicas en Karnak que aparecieron unas estatuas además fue muy bueno porque los arqueólogos se pegaron un susto de mucho cuidado cuando vieron unas imágenes de ese personaje, ¿no? Que Claro. decíamos, ¿quién es este tío, no? Marciano, que parece un marciano, ¿no? Con esos Ujú. ojos que parece realmente. Y también unas excavaciones que se estaban haciendo en Amarna que salieron a la luz, pues todo un archivo diplomático donde estaba lleno de tablillas, cuneiformes, escritas en cuneiformes, que hablaban de Sí. un tal Amenhotep IV, Akenatón, cuando este señor no aparecía en las listas reales. Entonces, claro, aquí ya fue la primera alarma de los egiptólogos de aquí ha pasado algo, o sea, aquí quisieron callar a un personaje, ¿quién fue este señor? Y bom, 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 Mm. empezó, y mira, no hemos parado y seguimos hablando de él, y que por muchos años sea así, ¿eh? Entonces, claro, Claro. es curioso, ¿no? Este personaje que aparece, que solo 17 años de reinado, y la que lió, ¿no? La que lió, ¿no? Y la lió solo en 5 años, ¿eh? Pero la que lió, ¿no? Y también, sin embargo, otra cosa que os quería comentar, que es muy curioso porque él consiguió una cosa buenísima que los otros faraones no han conseguido, y es que la imagen de su mujer, la del busto de Nefertiti, yo diría Mm. que juntamente a la máscara funeraria de Tutankamón, son portada de un 80% de libros de egiptología. Egiptología. Entonces, ¿cómo puede ser que una reina que seguramente era monoteísta, que siguió, ¿no?, el discurso de su marido, estoy convencidísima, ¿no?, evidentemente que ella lo era, que incluso el busto es de un arte muy distinto, porque igual que hablábamos de un arte hierático que nunca se mueve estos cánones artísticos de cómo representas a Faraón de Egipto, con la reina de Egipto pasa igual, ¿eh? Ella siempre es Ujú. monísima, Jorge, ¿verdad? Es así toda delgadita, toda pequeñita, chiquitita. La reina de Egipto siempre se representa así, solo tenéis que mirar Sí. las imágenes Nefertari, está estupenda esa mujer con esos vestidos, pero vete tú a saber esa señora si tenía dientes, si yo no lo sé, no lo sabemos, si era chiquitita, no lo sabemos, si le faltaba un brazo, es que no tenemos la momia, por eso os lo digo, que Sí, podría. sí, 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 sí. Y en cambio, claro, el busto de Nefertiti, desde un punto de vista artístico, no tiene nada que ver con el arte egipcio. O sea, ponerlo como No. ejemplo del arte, dices, ¿pero qué va?
pero si nunca jamás se había representado esto, una cosa igual, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta tanto porque se parece tanto a nuestro arte que sin querer proyectamos nuestros parámetros hacia el pasado y esto no hay que hacerlo nunca jamás, ¿no? Y por eso nos gusta. Y claro, dices, ¿qué portada elegirías, ¿no? Para un libro de egiptología? Pues yo saldría El busto de Nefertiti, hay que decir que me encanta, pero que no refleja el arte egipcio. El arte egipcio. No. Pero mira, fíjate, yo cuando hablamos del arte armaniense, me recuerda, es como personajes etéreos, ¿no? Como que se están mezclando con Atón, ¿no? Lo que tú dices, una mezcla entre Atón y la tierra y el mundo en el que vivimos. A mí me recuerda a veces al Greco. Sí, Figuras del Greco. claro, por esas caras así más ¿Verdad alargadas. que sí? Y es que Sí. como que el Greco quería expresar también una especie como de personajes etéreos, ¿no? Que cobraban vida en el cuadro. Claro, Como... pero ya me lo estás diciendo, hay un mensaje detrás. No es solo, ¿no? Exacto. Claro, porque además la imagen esta de Akenatón es verdad que no solo él el que se representará de esta forma, sino que veremos otras imágenes incluso de Nefertiti, ¿eh? No toda sale ella tan guapa. No, pero claro, exacto. Aparecen unas imágenes de ella que no te queda muy claro si es Akenatón o Nefertiti. Hay algunos trucos para saberlo si es ella o no. Cuello, ¿no? Era un cuello El cóncavo. cuello es uno, exacto, y el otro es que ella siempre lleva un doble ureos. Ureos es esa cobra que sale, pues en vez de llevar uno, lleva dos. Entonces, esto es un señal clarísimo que tiene que ser ella, aparte de la corona, esa plana de color azul, que solo es para ella, solo la ha llevado ella. Pero es verdad que es muy curioso que este arte, pues incluso las hijas, estas 6 hijas que tenemos tan bien documentadas de Akenatón y Nefertiti, aparecen con unos cráneos, ¿no? Que también se ha hecho un análisis clínico y se ha querido ver aquí una hidrocefalia o no, es un lenguaje simbólico que una vez más te está diciendo pues, que son chicas de la realeza y que cuidadín. Una cosa que os quería comentar muy curiosa de lo que comentabas antes, Jorge, que decías, pero el pueblo realmente adoró a Atón o siguió adorando sus divinidades. Pues gracias a la arqueología, las excavaciones arqueológicas que se están llevando a término actualmente en la ciudad de Amarna, aquellas que van dirigidas a las casas de los obreros, artesanos que vivieron allí con Akenatón, en las casas particulares de estas zonas más residenciales, se están hallando en forma de un pequeño papiro o inscritos sobre una cerámica y en un lugar muy escondido de la casa, se están hallando himnos y súplicas a Amón. No a Atón, Amón, a Isis, están pidiendo incluso perdón y se están dirigiendo directamente a la divinidad para decirle, esta es la situación, no es que te esté negando, es que no tengo otra. No tengo otra, claro. Claro, pero entonces esto quiere decir que tienen miedo. Y Claro. el terror es el arma más poderosa que tiene el ser humano, crear terror. Entonces, claro, a mí aquí se me disparan todas las alarmas, ¿no? Porque digo, esta gente tiene miedo. ¿A quién? Pues a Akenatón. Y yo estoy haciendo entonces, ¿qué hablamos? ¿De un rey maravilloso, bueno? ¿O un rey que es un dictador, que va a imponer su criterio? Puedes ir a uno u otro. O sea, es que quien diga que la arqueología no es maravillosa... Pero si habla... Claro, o sea, es una ciencia... Porque las pistas que te da la arqueología... bueno, sí, la antropología forense también te da muchas pistas. Bueno, esto es un regalo. Sí, claro. Pero es verdad, y entonces, claro, aquí te hace pensar lo que comentábamos antes, ¿no? Que probablemente este atonismo pues está en un círculo pequeño, no pequeñísimo. Lo que pasa que, claro, está en manos de Faraón, ¿no? Y Faraón pues quiso, yo siempre lo digo, ¿no? También hay que decir que una forma de monoteísmo no aparece un día por el otro, como una seta, ¿no? Así, ¡pam! No. O sea, que esto es una idea que se está gestando desde hacía mucho tiempo. Sabemos perfectamente que su padre, Menhotep III, empieza a hacer ya algún tipo de cambio en su nombre, incluso en el arte, que no lo habíamos visto antes. O incluso el abuelo de Akenatón es un señor que se llama Tutmosis IV, y este ves clarísimamente que se está decantando hacia unas doctrinas solares, porque nace en una época del Reino Nuevo en el cual Amón es el gran dios dinástico, pero sin embargo él dice que recibirá su poder, porque no le tocaba ser faraón, recibirá de una divinidad solar como Rearactes. De hecho, tiene un sueño en la Esfinge.
Tiene un sueño, era un príncipe, él no le tocaba ser faraón y tiene un sueño y se pone a dormir ahí, ¿no? Está de cacería, porque la familia real iba a cazar. Yo me imagino que como la británica, ¿no? Iban a cazar, Pasa que la británica caza zorro y estos cazaban leones, ¿eh? leones, gacelas, bueno, ¿no? Gacelas. Claro, ellos viven en Tebas y se van al norte, lo que había sido la antigua capital Memphis, que es muy fuerte, la antigua capital de Egipto, y ahí en Giza pues está la esfinge, la famosa esfinge. Entonces al príncipe Tutmosis le coge sueño, entonces decide pues nada, pues su siestecilla, y el único punto donde hay un poquito de sombra pues es precisamente justo debajo, ¿no? de la barba, de esa barba que tenía la esfinge, y se pone ahí a dormir y tiene un sueño, y en el sueño se le aparece la divinidad solar Rearactes y le dice: príncipe Tutmosis, ¿cómo es posible que me tengáis abandonada? Porque en ese momento la esfinge está cubierta de arena hasta el cuello, y le dice: tú lo que tienes que hacer es sacarme toda la arena de mi cuerpo, y si lo haces, yo te prometo el trono de Egipto. Y claro, adivinas lo que hizo, ¿no? Evidentemente, sacó toda la arena. El primer arqueólogo de la historia, ¿eh? Por supuesto, es el primer No arqueólogo. sé si tú aplicó el método No sé si aplicó el método arqueológico, no lo sé, pero no creo. Esto quiere decir que la liberó. La limpió. Claro, Sí. Y además la prueba es que lo que hizo es erigir una estela conmemorativo, y este sueño, yo no me lo he inventado, está todo ello esculpido. Está todavía, hoy en día se puede apreciar ahí debajo de la esfinge. Se puede apreciar muy bien, la gente no se da cuenta, y tiene 1000 años. O sea, la esfinge es del 2600 más o menos antes de Cristo, y la estela de Tutmosis, la estela del sueño, es del 1400. Entonces, ¿qué es lo 1400. importante de esta estela? Yo siempre quiero ir un poco más allá, no nos podemos quedar en la superficie solo en esta historia maravillosa que hemos contado del sueño. Lo importante de esta estela es que te está diciendo que él recibe el poder, no de Amón, del sol. Entonces, claro, o sea, Akenatón probablemente lo que hizo es ser valiente, es un gran revolucionario, y aprovechando que tenía él el poder, dijo: oye, ya, lo voy a imponer, porque él cree en esta divinidad, en esta única divinidad. ¡Pum! Y lo hace. Pero algo falló. Y la prueba, como comentábamos, porque se volverá a la ortodoxia. Y bueno, hablar de Akenatón, si no se habla de Nefertiti, de la bella ha llegado, Pues es sí. imposible. Este personaje que muchos dicen que realmente la que gobernaba ese periodo, la que gobernó ese periodo era Nefertiti, o por lo menos la que impuso las ideas a su marido. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. No, jamás, jamás. Hay Entonces, debates, para una novela para fabuloso, todo. Porque además, claro, también hay que decir que a lo largo de la historia, cuando aparece una mujer poderosa, Nefertiti tiene que serlo porque aparece en todas las imágenes representada junto a su marido, esto te indica que ella está siempre a su lado. A lo largo de la historia, cuando aparece una mujer poderosa, normalmente es la mala. Normalmente Sí. es la culpable, la mala. También lo escuché o lo leí de la madre de Akenatón, la reina Ti, que también se nos aparece en las fuentes como una mujer muy poderosa, muy fuerte. Seguramente tenía una personalidad enorme, pero también lo tendrá Olimpia, la madre de Alejandro. Fijaros que siempre que aparecen estas mujeres son como unas brujas, ¿no? Y esto ha pasado, ¿no? Entonces, la verdad, sea dicha, es que no sabemos cómo era Nefertiti. Yo a veces digo, ¿no? ¿Quién eres, Nefertiti? Apareces en las fuentes y no sabemos absolutamente nada de ti. Incluso hay algunos estudiosos que dicen que después de la muerte de Akenatón, Egipto será gobernada por un personaje muy oscuro que se llama... Muy oscuro. Muy oscuro. Cuando digo oscuro no es que sea negro, es que no hay fuentes, no hay documentos suficientes para determinar de dónde aparece. Yo siempre digo que es como un pegote Total. para conectar el reinado de Akenatón con Tutankamón. Claro, que hay manuales. Es ahí como un añadido que han puesto ahí. Un añadido que yo lo encuentro interesantísimo. Lo que pasa es que sabemos tan poco. Lo único que sabemos es que sube al trono desde Amarna y que gobernó, no llega ni a 2 años. También en Amarna, porque Tutankamón sabemos que era un niño cuando suba al trono, tiene 9 años, y que lo hizo desde Amarna, que tú lo has dicho muy bien, Jorge, que será años posterior, 1, 2, 3, 4, que irán a Tebas. Y de hecho él se llamaba Tutankatón, la imagen viva de Atón. Y rápidamente también le cambiaron el nombre para Tutankamón, ahora sí, la imagen viva de Amón. Es muy significativo ver cómo vuelven otra vez a esa divinidad dinástica tan poderosa. Pues ese personaje, este puente que comentabas, que está entre Akenatón y Tutankamón, Esmefkarre se llama. Hay autores que dicen que es Nefertiti. Hay autores que dicen que es ella, que cuando subió a este trono, parece ser que hay una inscripción durante el reinado 12
de Akenatón que parece que esté a Nefertiti elevándola a la categoría de corregente. Esto no era nada nuevo, o sea, esto se había hecho a lo largo de la historia de Egipto precisamente para asegurar el trono. ¿Qué haces? Pues en vida nombras a un hijo tuyo o a quien quieras en el trono para que una vez tú desaparezcas, pues te pueda seguir. Y muchos son los autores que dicen que este Smenkhkarre podría ser Nefertiti. Otros dicen que sí es un hijo de Akenatón con una concubina. Otros que sí es una persona que vino de fuera. Por cierto, hay que decir que se tiene documentado, parece ser, que durante este periodo de Amarna, que por cierto la ciudad solo estuvo en activo máximo 30 años, o sea, cuando Akenatón muere, como mucho 15 años, ya quedó vacía. Imaginaros, pues hubo una pandemia. Y lo sabemos porque sí, hubo una pandemia que asoló no solo Egipto, sino el Próximo Oriente, y que se tiene muchas pruebas, porque hay una cantidad de esqueletos ahí enterrados en las necrópolis, y que a veces se ha dicho, ¿no? ¿Cómo murió Akenatón? Tampoco lo sabremos, que no tenemos la momia. O sea, podemos especular, podemos decir, había mucha gente que estaba interesada en la muerte de este señor. Unos dicen que fue Nefertiti, porque se hizo tal. Otros dicen que no, que fue, evidentemente, todos los sacerdotes de Amón. Bueno, otros que si no sé qué, que si no sé cuánto, que se suicidó. Yo he escuchado tantas cosas, al final digo, oye, es que simplemente nos tenemos que quedar que murió, porque es imposible saberlo. Ahora, especular todo lo que queráis, nos lo podemos pasar además muy bien. La cuestión es que desaparece, no tenemos su momia para poder hacer este estudio, y por lo tanto nos quedamos simplemente con que sus últimos años de reinado casi no aparece en las fuentes, pero que sabemos que está vivo porque hay una inscripción en una jarra que pone que ese vino fue almacenado durante el año 17 del reinado de Akenatón. Uy, este hombre aún está en activo. ¿Qué ha pasado con este señor? ¿No? Y también he escuchado, Jorge, que Akenatón era un hombre muy mayor y Nefertiti una mujer joven, y que por eso ella, pero si no lo sabemos, si no tenemos ninguna momia, ni de él ni de ella, y las imágenes no nos podemos fiar, porque el arte egipcio no refleja la realidad, refleja una idea. Y lo único que tenemos claro es que esta idea es rompedora y que Akenatón, para mostrarlo a su pueblo, lo hizo así, con estas representaciones, etcétera, etcétera. Madre mía. ¡Cuánta cosa! No, cuánta cosa, no, cuánta emoción. Bueno, sí. ¿Cómo explicas? ¿Cómo explicas? Encima No, ahora que te puedo ver. es que, oye, esto es un cambio muy bueno, verse, Sí. ¿no? Porque, claro, una escucha la voz, que está muy bien, pero entonces cuando pones cara dices, ay, mira, ¿no? Es más fácil. Bueno, es que yo creo que de Akenatón, eso que tú decías, es que podemos hablar y se hablará y se ha hablado un montón. Sí. Y más cuando es un personaje también oscuro, en el sentido que las fuentes son tan dispares y se ha escrito tanto, pero ya rápidamente te das cuenta que siempre se dice lo mismo. Sí, se dice lo mismo. Porque el otro personaje, bajo mi punto de vista, no vamos a hablar de todo lo que se ha estudiado después de su reinado, sino de la procedencia de Tutankamón. Es otro misterio, que era hijo De Akenatón y Quilla, o de... La verdad, Jorge, si te soy sincera, es lo de menos. Es lo de menos. Sí, yo creo que es lo de menos. Lo importante saber es que este era un niño que después de la muerte de Akenatón y Nefertiti de Smenkhkarre hay un problema dinástico grave. Esta pareja tuvo solo chicas, no sabemos quién es Smenkhkarre, y que por lo tanto tuvieron que buscar una solución. ¿Quiénes? Bueno, pues quienes en ese momento están tomando las riendas del poder. Tenemos algún nombre, tenemos el nombre de Ay, el de Jorge, precisamente el visir y el que estaba en el ejército de Akenatón, que comentábamos. Los desertores. Claro, desertores. Pero lo importante es saber que Tutankamón, saber cómo sube al trono. Y él subió al trono casándose con la tercera hija de Akenatón y Nefertiti, Angesempatón. Es decir, al trono de Egipto tú puedes acceder o por derecho propio, quiere decir que tú eres el hijo del faraón y de la reina principal en ese momento, o legitimado. Legitimado quiere decir que lo haces a través de la boda de una de las princesas. Entonces, lo más importante de Tutankamón, al margen de si era hijo o no de Akenatón, no, porque yo he leído que no tenemos la momia de Akenatón, que entonces haríamos una prueba de ADN y ya. Entonces, sí que se puede hacer miles, de la reina Tino, no sé qué, no sé cuántos, da igual. O sea, lo importante es que este señor o este chico subió en ese momento en el trono porque se casó, o sea, por vía matrimonio, con la hija de Akenatón y Nefertiti. Estos sí que eran la pareja real. Entonces, para mí esto es lo más importante. Y claro, son niños. ¿Y qué es lo que ocurre con los niños? Pues si Tutankamón tenía 9 años y Angesempatón igual tenía 10, 11, 12 como mucho,
pues son muy manipulables, o sea, son unos títeres, ¿no? O sea, puedes moldear, ¿no? Vamos a influir, no quiero decir otras palabras, ¿no? Pero ¡pam! También se rompió aquí el problema. ¿Y por qué? Porque vaya, este chico se nos muere prematuramente. Claro. Pues, claro, si no se hubiese muerto a los 18 años sin descendencia, pues Ujú. no habría este problema. Pero es que fue un problemón, porque cuando ya por fin vuelven a la ortodoxia y tienen un chico que puede hacer mucho, que puede tener un reinado muy largo, pues caprichos del destino. Que de repente este chico muere. Y no quiero meterme cómo murió Tutankamón. ¿Cómo murió? Ay, no lo sé. Me quedo con Howard Carter. No lo sé. Murió a los O 18 tenemos que hacer un años. programa sobre el juego Carter, ¿eh? Yo creo que sí, pero lo bueno sería hacerlo el 4 de noviembre, ¿eh? Que es el Sí. día, ¿no?, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y sería muy bonito, ¿no? Aprovechar Sí, estas sí. fechas, pues que, no sé, para recordar a estos Y, personajes, ¿eh? fíjate que ya que eh, para unas cosas es muy malo el tema este de la pandemia, pero para otras está empezando a ser algo bueno, por ejemplo, hacer videoconferencias, se me ocurre que para noviembre podríamos hacer un debate entre expertos Sería fabuloso. sobre Tutankamón, sobre ¿Sobre el Tutankamón o descubrimiento de la sobre tumba de Howard Howard Carter? Carter, Lo Carter, amo. Ah, vale. Y Lord Carter, Carnarvon, claro. Carnarvon y Vale. Lady Evelyn. ¡Oh! Es la chica de la Qué película. personaje, Lady Es que, Evelyn. bueno, es que como es una historia de película, todas las Sí, sí, películas sí, con sí. chica. Entonces, ¿la chica quién es? Lady Evelyn, Claro, claro, exacto. que es la Sí, hija, sí, de sí. Lord Carnarvon, o sea, es Sí, sí. una mujer de Es la nobleza. nobleza inglesa, pero que se movía entre las tumbas, ¿eh? No, Bueno, es que no tonta se no era, o sea, cortaba. puede ser de la nobleza, pero tonta no Bueno, es. tonto no era. Yo aprovecho aquí la aventura de papá, porque esto es una maravilla, Sí. ¿no? Sí. Bueno, y Carnarvon también era otro personaje. Este Otro, era. yo estoy fascinada con él, porque era un hombre que vivía la vida intensamente, Mm. y yo creo que hay que hacer esto. Ni que estemos Claro, era un contentos, aristócrata de aquella época, pero es eran que lo aprovechó. unos golfos, como yo digo. Unos golfes, pero no aburrido, porque hay algunos que No, a lo no, mejor son aburridos, y este no. exacto, exacto. Este era Por divertido, sí. eso, claro, que el tío se compra un coche y no sé qué, porque le gusta la aventura, ¿no? A él le gusta vivir al límite. Entonces esto me encanta, porque dices, si ya lo tienes todo, encima dices que te aburres, oye, Ujú. esto es un insulto para los que tenemos que ir a trabajar. Es un insulto. Claro, claro, claro. Y vamos a hablar de una pieza del Museo Egipci de Barcelona, en la que aparece Akenatón. ¿Tú crees que da tiempo? Sí, claro, ¿Segunda? porque es, Sí. claro, o sea, es una pieza preciosa que probablemente proviene de la ciudad de Amarna, y lo sabemos porque es una pieza pequeña, que es lo que llamamos Ujú, un talatat. Entonces, talatat, ¿qué es? Pues fue una nueva forma de construir, de construcción. Hasta ahora la construcción en el Antiguo Egipto, ¿cómo se hacía? Siempre pues con esos bloques de piedra enormes. A ver, ¿cómo están construidas las pirámides o los templos? Pues claro, nos tenemos que imaginar que tenían que mandar a mucha gente en las canteras, que tenían que sacar todo ese bloque, un poco peliculero, pero venga, ujú, necesitarán equipos formados por muchos hombres para poder arrastrar un único bloque. Claro, Akenatón tiene solo 2 años, o construyó en 2 años una ciudad de nueva planta, entonces necesitaba agilidad, necesitaba que ujú. la gente fuese rápida. Pues cambió el método de construcción. ¿Cómo? Pues en vez de sacar bloques enormes de la cantera, los sacamos pequeñitos. Se llama talatat porque en árabe talatat quiere decir 30, se refiere a 30 centímetros. Entonces, ¿esto Ujú. qué te permite? Que cada obrero pueda cargar un bloque bajo su espalda o así. Entonces, el trabajo en cadena, esto agiliza muchísimo y va rapidísimo. Y lo bueno es que muchos de estos talatats están grabados. Pues el Museo Egipcio de Barcelona tiene uno Ujú. de estos talatats. La imagen de Faraón, rápidamente ves que es Akenatón, quizá no es que sea la imagen más em, exagerada, Arquetip- para decirlo así, Ujú, pero sí que ves unos ojos así muy almendrados, y ves un cuello y alguna cosilla que no cuadra, y sobre todo, lleva un vaso en sus manos y lo está dando en ofrenda a la divinidad Atón. ¿Cómo lo sabemos? Porque se puede entrever unos rayitos, los rayos de sol que salían de ese contenedor que hemos dicho que era la forma de representar al dios Atón. Una maravilla. Y son muchos los talatats que han llegado, y damos gracias de que el Museo de Egipto de Barcelona pues tenga este, porque a mí me encanta. Además lo ves solo entrar y ya te paras ahí y dices, bueno, ¿cómo llevamos el día de hoy? Bueno, Irene,
Sí. Como siempre, ha sido un placer. Me parece que a partir de ahora vamos a hacer todas las entrevistas así. ¿Qué te parece? A mí me parece fabuloso. Avísame, que me tengo que maquillar antes, ¿eh? No, 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 está Broma, guapísima, broma. sí, por favor. Yo con mi camiseta de los Goonies, ¿eh? Me ha encantado porque es de mi época. Yo también me Mm, consideraba una Goonie o un Goonie porque me gustaba más el papel de los chicos que de las chicas, que son un poco... sí. Sí, Mm. pero yo creo que de nuestra generación los Goonies pues nos ha hecho viajar, imaginar y la aventura probablemente Que, pues, nos viene por aquí, ¿verdad? fíjate la suerte que tuvimos los Goonies, Indiana Jones. Pues, ¿sabes qué ¿Quién no es estaba aficionado a la historia y a la estuve viendo arqueología? Indiana Jones y la última cruzada antes de ayer y la vi cutre no lo diré, porque no puedo, porque para mí ha sido un Ha referente. envejecido mal, ha ¡Oh, envejecido mal. Dios! Los efectos especiales terribles. Y digo, Bueno, que mi tiene 30 hijo, años ya. claro, mi 30 hijo no, 35 años, ¿eh? decía, La es un película. clásico. Claro, mi hijo me dijo si era un clásico. Sí, hijo, es un clásico. Tú fíjate, una vez me preguntaron de dónde viene mi afición o mi devoción por el antiguo Egipto. Y cuando contesto a esta pregunta, mucha gente se les sorprende. Había un presentador de televisión hace muchos años, de los 70, bueno, luego estuvo más tarde también, pero sobre todo en los años 70, el doctor Jiménez del Oso, que Así. presentaban por... pero fíjate, este señor, que pese a que hablaba de muchas cosas de casas encantadas y todos estos rollos, este señor, eh, yo de pequeño me transportó a países que no conocía. Por ejemplo, a Perú, la cultura inca, Machu Picchu, al mundo azteca, mundo maya, a Egipto, porque hubo una época que tenía ese programa, Más Allá, que realizaba viajes y explicaba misterio de esas civilizaciones, pero tú descubrías esas civilizaciones a través de este señor, a través del programa de televisión. Y mucha gente le sorprende, dice, hostia, pero tú como una persona que tiene un programa de ciencia, ¿no? Y, bueno, porque también he tenido un pasado y cuando era pequeño es lo que había en la televisión y no es tan malo porque aprendías cosas de otras civilizaciones que fueran de misterio, ¿no? Además, es una Fíjate qué época que curioso. solo había 2 canales, Jorge? Exacto, Ya, sí o sí lo tenías que mirar. No, exacto, claro, pero yo veo parte de ciencia en el sentido de que tú lo veías, o sea, tú podías claro. ver esos restos no arqueológicos a partir de la imagen, luego te van a contar Ujú. lo que quieran, ¿no? Pero claro, tu mente científica te decía, o no, no ocurrió así, pero la piedra está allí. Entonces, a Sí, partir de sí, sí, aquí sí. hay una parte científica muy buena. Yo te reconozco que a mí me enganchó más las películas. O sea, yo cuando vi Películas. Indiana Jones en busca del arca perdida, es que yo quiero ser ese señor, ¿no? Yo voy a por ello, voy esto, Egipto además, ¿eh? Egipto, pero también Grecia, Roma, todo lo que sea antiguo, ¿eh? Me quedé alucinada. Y claro, es un Ujú. referente, ¿no? Pero claro, los Goonies también han ayudado porque la aventura, La aventura. tesoros y un barco pirata me lo quedo. Me hubiese encantado, ¿no? Un barco pirata. Sí, sí. Y de muy pequeña quería ser pirata yo. Te estoy hablando con 8 años, así, ya Aún apuntaba estás a tiempo, ¿eh? sí, Aún podría. estás a tiempo. ¿Tú crees? Sí, es fácil, Sí, ¿no? te vas allá a Somalia y te, te juntas con los Está lleno de piratas. Oye, pues igual me lo pienso, ¿eh? Sí. Bueno, pero son más chulos los piratas del Caribe, ¿eh? Por eso. Hostia, qué chulas son estas Bueno, películas. sí, sí, sí. Ah, mira, hace poco estuve explicando a unos alumnos sobre la arquitectura de defensa de la costa catalana y Levante, ¿no? Masías con torreones para defenderse de los piratas que venían de Argelia. Imagínate, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVII, XVII, XVIII, incluso en el XIX había algunas incursiones de estos piratas. No sé cómo se dice los piratas, cómo se llaman los piratas en el Mediterráneo. No sé si son corsarios, no recuerdo ahora. Corsario, ¿no? Bueno, es más que ¿Cómo? trabaja para el rey, corsario. Yo lo llamaría corsario. Corsarios, sí. Ujú. Sí, Imagínate, ¿no? buenísimo. Es que Qué es chulo. aventura. Al final lo que te gusta es esto. Un poco de Ujú. vidilla. Claro. Qué gracia No, yo verte, ¿eh? también tuve la suerte también de vivir, de haberme criado y vivir muchos años, casi todos los años de mi vida en Gabá. Y desde muy jovencito yo recuerdo que pasaba horas ayudando a lavar piezas de arqueología en el Museo de Gabá. Hombre, Y luego, cuando se empezaron a excavar también las minas neolíticas de Gabá, pues son yo tenía ya una fantásticas. edad, ¿no? Tenía ya unos Las 20 minas años son o así. una maravilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es. Maravilloso.
Yo cuando lo cuento también en clase, la gente es que ni se lo cree. Digo, ¿pero cómo no he ido a Gabá? O sea, a veces, claro, mis alumnos son ya, es adulto, es un público adulto. Entonces dices, lo que tú dices. Machu Picchu, ¿quién ha estado? Levanta la mano. Egipto, pum. Gabá, ni idea. Hostia, que vais en tren y luego os vais a tomar un arrocito, pero cuando se pueda. Pues es que es bestial. Sí, 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 sí. Bueno, Es lo que es hay. lo que hay. Antes comentaba, bueno, tampoco nos sorprende, ¿no? Sí. Irene, tengo muchas ganas de volverte a entrevistar. Me habías dicho que la semana que viene, bueno, lo veo un poco precipitado porque no es que tenga mucho que hacer, porque... No, yo voy a ser tu comodín. Tú, Jorge, de repente, si te cuelga alguien, como no Sí, salgo sí. de casa. Es verdad, es que ahora, no sé si por suerte o por desgracia, en algunos aspectos por suerte, al estar tanto tiempo en casa te da tiempo a hacer muchas cosas. Muchas cosas. Sí, bueno, Aunque los yo niños a digo, veces te... claro, he dejado de hacer cosas, pero estoy haciendo de nuevas. E incluso las Ujú. horas me pasan volando, también te lo voy a decir, Sí, ¿eh? eso es verdad, ¿eh? Pero digo, qué bestia, antes era una crack, porque iba para aquí, para allí, para aquí. Yo ahora desde casa, pero es que me está gustando mucho. Y es por eso aquello que te comentaba, que me voy a plantear empezar a dar cursos online, porque, hostia, es que es una maravilla, ¿eh? No sé. Es muy práctico. De hecho, Práctico, puede llegar a mucha más gente, si lo hago en español puedes llegar a Sudamérica, Centroamérica, claro. es que es una pasada más este idioma, lo que antes decíamos de Majota, ¿no? Pero te lo digo en serio. Pero entonces necesito una buena iluminación, un buen micro, pero creo que voy a apostar por ello, ¿eh? Es que me apetece. Sí, pero tampoco tienes que hacer una inversión muy grande, ¿eh? ¿Qué O sea, tú va? tranquila Es ridícula. que por 70 euros tienes ahí un estudio de grabación Nada, impresionante. claro, no necesito nada más. Y digo, mira, creo que lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a probar. Oye, Bueno, Irene, pues lo dejamos aquí y en breve nos pondremos en contacto otra vez para hablar de otro periodo o otra pieza del museo, como tú quieras. uy, Un estaré besito, encantada. un besito y nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. La fábrica de la ciencia.